ver, antes de meternos en esos temas, hoy el gobierno hizo un anuncio que la verdad que había jurado y perjurado que no iba a hacer. Es decir, hizo un anuncio casi a regañadientes. Cristina no quería este año tocar el impuesto a las ganancias con el concepto de que afecta a una porción menor, al 10% de los asalariados en blanco, los que están arriba en la pirámide salarial, y Cristina prefería en el último año de su gestión meter dinero por abajo, en la asignación por hijo, en el plan Progresar y otro tipo de asignaciones a los de menores salarios. Pero la presión sindical es muy fuerte, no solamente por parte de los gremios de Moyano o Barrio Nuevo, los gremios opositores, sino fundamentalmente los gremios oficialistas enrolados en la CGT de Antonio Caló. Dicho sea de paso, Caló va esta semana a un paro de 36 horas porque tiene trabada su paritaria salarial de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, pero todos estaban presionando al gobierno para que haga algo con ganancia, porque si no, decían, la negociación salarial va a ser muy, muy difícil porque una parte de los aumentos salariales se la lleva al impuesto a las ganancias. Hoy Kicillof hizo el anuncio, insisto, a regañadientes. Cristina evidentemente está enojada con este tema porque ahora van a ver, cobraron todos en el discurso de Kicillof. Scioli, porque su asesor estrella, dijo Kicillof, fue uno de los culpables de la tablita de Machinea en la época de la Alianza. Es decir, asoció al candidato principal que tiene Scioli en términos económicos al fracaso económico de la Alianza. Y a los sindicatos les dio para que tengan, porque asoció la cuota sindical, algo impensado que pueda discutir un gobierno peronista, con una exención que se hace al salario que, según Kicillof, es mayor a el impuesto a las ganancias. Pero ahora lo van a ver. ¿Qué es lo que anunció el ministro de Economía? Bueno, lo que anunció es que van a ser, de alguna manera, beneficiados con un alivio en el peso del impuesto a las ganancias a aquellos que cobran entre 15.000 pesos bruto y 25.000 pesos bruto. Para eso fueron los anuncios de hoy, aquellos que están en la franja entre 15.000 pesos bruto y 25.000 pesos bruto. Y por ejemplo, en el caso de un trabajador soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos, a ver si se llega a ver, acercamos un poquito más la cámara, bueno, la ganancia actual mensual que tiene que pagar son 2.000 y pico de pesos por mes, y con los cambios que se anunciaron hoy pagaría 1.400 pesos por mes, con lo cual tendrían una reducción del 32% en el peso del impuesto a las ganancias y una mejora del salario de bolsillo de 5% en el salario mensual, obviamente, ¿no? 5% de salario de bolsillo. En el caso del casado con 2 hijos, que también cobra un sueldo bruto de 20.000 pesos, hoy paga casi 1.300 pesos mensuales de impuesto a las ganancias, y con la modificación, que no se dieron los detalles, pero se hizo el anuncio, va a pagar unos 400 pesos mensuales del impuesto a las ganancias. Es decir, va a pagar prácticamente una cuarta parte de lo que paga actualmente por mes. Y entonces la mejora en el salario de bolsillo sería de un 6%, 6 puntos de mejora en el salario de bolsillo. Bueno, esto básicamente fue el anuncio de Kicillof, que como se ve en la próxima placa, evidentemente está planteando una mejora del salario de bolsillo de hasta 6%, de incremento en el salario de bolsillo para casados con 2 hijos que ganen menos de 25.000 pesos mensuales de salario bruto, estamos hablando de unos 22.000 pesos de salario neto. Y en el caso de los solteros, la mejora del salario de bolsillo es un poco menor. 5% de aumento en el salario de bolsillo para aquellos solteros que ganan menos de 25.000 pesos brutos. Bueno, después de explicar esto, el ministro de Economía se metió en los detalles de la medida y ahí disparó contra todo. Yo insisto, Cristina está enojada con esto. Siente que los gremios le terminan arrancando algo, pese a que, después le va a contar Diego Genú, los gremios desconfían de que el gobierno hizo esto para cerrar rápidamente las paritarias en un nivel de alrededor del 25%, no porque el gobierno quiera poner el techo en el 25%, es el último año, si fuera por el gobierno que el aumento fuera cualquiera, con tal de reactivar el consumo, el problema es que los empresarios no quieren dar más. Los empresarios están muy duros, están muy firmes con el techo salarial, y entonces el gobierno hace su aporte, rebajando el impuesto a las ganancias para una franja de trabajadores, con la idea de que esto apura destrabar las paritarias. ¿Y por qué necesita el gobierno destrabar rápido la paritaria? Pues necesita cuanto antes
que los salarios nuevos vayan a los bolsillos de los trabajadores para que los trabajadores puedan tener una recomposición en el consumo y haya alguna recuperación de los indicadores de consumo que el año pasado fueron espantosos y que el gobierno apuesta a que se reactive de alguna manera a partir de junio en los meses previos de las elecciones. Bueno, ¿qué dijo Kicillof? Esto lo presentó, este es el PowerPoint que presentó Kicillof, hoy en conferencia de prensa, aparte leía letra por letra. En el año 2000, de la mano del viceministro de Economía de Machinea, el secretario de Política Económica, Miguel Bain, se produjo una nueva modificación en el impuesto a las ganancias, se empeoró la situación de los salarios más bajos, se bajó el mínimo no imponible y las deducciones, y bueno, y cuenta cuál fue las modificaciones en la tablita de Machinea hasta en el año 2000. Este que aparece acá, mucho más joven, es Miguel Bain, es decir, el economista estrella hoy de Daniel Scioli. El que Scioli dice, este es mi hombre para ver qué está pasando en la economía, muy elogiado respecto a que no tiene visiones apocalípticas y en los últimos tiempos tiene algunas visiones más optimistas que el resto del consenso de la profesión. Bueno, hoy Kicillof lo atendió, dijo, fue parte del fracaso económico de la Alianza. Después le vamos a preguntar a Guido Lorenzino. Dijo, bueno, miren, acuérdense que Bain no es solamente el Bain que está con Scioli y es muy respetado en los mercados financieros y también por gran parte de la profesión. Es el mismo Bain que era viceministro de Machinea en la época del 2000, en la época de la Alianza. Y después, lo que mostró Kicillof, y hay que revisar un poquito estos datos, es que el peso del impuesto a las ganancias en el sueldo, en muchos casos es menor que otros gastos que hace un sector de la clase media que, según Kicillof, esto habrá que discutirlo, mandan a un chico a un colegio privado que sale 3.000 pesos. Hay que discutir esto, si algún sector de los obreros metalúrgicos o de los colectiveros o de los petroleros que pagan impuestos a las ganancias pueden gastar 3.000 pesos mensuales para mandar a un chico a un colegio privado. Pero según Kicillof, esto es así, y además dijo Kicillof, tienen una prepaga que pagan 4.800 pesos mensuales todos los meses, y por eso el impuesto a las ganancias que le sacaba el caso creo que es un caso de un trabajador con 20.000 pesos brutos, raro, un trabajador con 20.000 pesos brutos es un trabajador que tiene más o menos 17.000 pesos de salario de bolsillo, casado con 2 hijos, raro que pueda gastar 5.000 pesos en una prepaga y que después pueda mandar a su hijo a una escuela privada de 3.000 pesos mensuales de cuota, ¿no? Pero bueno, dijo Kicillof que lo que secaba el impuesto a la ganancia era algo menor, que en todo caso estos 1.300 pesos eran una porción menor del gasto de ese trabajador. Yo insisto, hay que discutir esto porque hay muchos trabajadores que están en esta franja, petroleros que ganan 17.000 pesos de bolsillo, algunos colectiveros que con horas extras y antigüedad llegan a 17.000 de bolsillo, obreros metalúrgicos, y raro pensar que gasten 3.000 pesos en un colegio privado o 5.000 pesos en una prepaga. Pero fue la excusa de Kicillof para decir, miren, tanto joden con el impuesto a las ganancias y hacen gastos más importantes. Después también Kicillof apuntó contra Massa, pues Massa había dicho que iba a quitar gran parte del impuesto a las ganancias para los trabajadores y lo iba a suplantar por el impuesto a la renta financiera. Bueno, hay que ver un poquito los números, pero Kicillof dice que eso da una pérdida de recaudación de 70.000 millones de pesos por año, si se elimina todo el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, y que eso no se puede suplantar por el impuesto a la renta financiera. Yo creo que ni Massa ni Macri, que están proponiendo hacer rebajas en el impuesto a la ganancia, están planteando eliminar el impuesto a la ganancia para los trabajadores, incluso los de más altos ingresos, porque es un impuesto que existe en cualquier otra parte del mundo, en los países latinoamericanos y también en los países europeos. Pero finalmente, Kicillof fue tal vez al punto más fuerte, y esto muestra que el gobierno está enojado con este tema, está enojado sobre cómo se ha hecho este anuncio que le han arrancado los sindicatos a Cristina, porque comparó el peso del impuesto a las ganancias con la cuota sindical, es decir, con lo que se le detrae a cada trabajador del salario para financiar al sindicato. Y dio el ejemplo, dijo que en el caso promedio de los camioneros, el sindicato le saca 479 pesos por mes en promedio a los camioneros como cuota sindical, y en promedio los camioneros pagan 238 pesos de impuesto a las ganancias, es decir que la cuota sindical, el sindicato le saca más que el Estado como impuesto a la ganancia. Y lo mismo dijeron, hizo el ejemplo de los empleados gastronómicos, que dijo que la mayoría no paga impuesto a las ganancias,
y Barrio Nuevo le saca casi 200 pesos de cuota sindical. Lo mismo en el caso de los bancarios, que la cuota sindical tiene un peso mayor que lo que pagan de impuesto a la ganancia. Una forma de tocarle el bolsillo a los sindicalistas y decir, ojo que los sindicalistas con la cuota sindical se terminan llevando una parte importante, sobre todo en promedio, más allá de lo que se lleva el impuesto a la ganancia, porque son gremios que en su mayoría no pagan impuesto a la ganancia. Hay que revisar todos los datos, porque todos los datos que dio Kicillof están bajo análisis. Desde que han hecho una truchada absoluta con el INDEC y todos los datos del INDEC, y después Kicillof tiene la valentía de decir que todas las estadísticas de inflación en la Argentina son mentirosas, menos la del INDEC, que es la gran cuestionada hace 7 u 8 años, hay que revisar todos estos datos. Pero claramente el gobierno hace un anuncio y al mismo tiempo a los principales beneficiarios les moja la oreja. Dice, ustedes son todo un desastre y demás, no entienden nada y demás, y además miren lo que se están llevando del trabajador y dicen que el que se lleva a eso del trabajador es el gobierno. Digo, el anuncio hoy de Kicillof fue un anuncio a regañadientes. De alguna manera, Cristina, ¿se dio con el tema del impuesto a las ganancias? Bueno, habrá que preguntarle a Gerardo Martínez, ¿no? El sindicalista de la UOCRA, que la semana pasada había anunciado que la presidenta iba a aumentar el impuesto, el mínimo no imponible, a 22.000 pesos. Salió medio gobierno a desmentirlo en ese momento. Sí. Fue distinto el anuncio, pero fue de alguna manera una mejora que estaban reclamando algunos gremios oficialistas. Hoy Gerardo Martínez salió a decir, esto es un paliativo, no resuelve el problema, pero es un paliativo. Ahí lo tenés, Gerardo Martínez, para muchos, seguramente, el sindicalista de mayor confianza hoy de la presidenta, incluso por encima de Antonio Caló, que está yendo a un paro. De los obreros de la construcción. De la UOCRA, que representa nada menos que a 500.000 trabajadores, muchos están en empleo precario, pero bueno, son los afiliados de la UOCRA la mayoría. Tenés la UOM, que va a un paro, como estabas comentando vos, de 36 horas. Esta semana. Están pidiendo un aumento del 32%. Una paritaria que no se termina de cerrar y que, a diferencia de otros años, hay que seguir las notas de Mariano Martín, de nuestro colega en ámbito financiero, que tiene buena información, y viene diciendo, es la primera vez que llegamos a mayo sin una paritaria de referencia. En otros momentos era Camioneros, durante gran parte de los años del kirchnerismo, era la UOM, hoy no tenés ninguna paritaria como referencia, y por eso, seguramente por la presión que tiene Caló en las bases, están decretando un paro de 36 horas para esta misma semana. El otro caso es el de bancarios. Va a haber paros de 2 horas estas semanas, el 6 y el 7 de mayo, 2 horas de bancarios. Se están reclamando un 30% de aumento, que, como decías, Kicillof lo atendió a Palazzo, un gremio que no es opositor, que incluso se distanció de Moyano en su momento, pero que está yendo a este paro de 2 horas y que la semana que viene ya anuncia un paro de 24 horas. Mira, yo creo que la discusión acá es quién quiere poner el techo del 25% en la paritaria salarial, porque me parece que el gobierno lo único que le interesa acá es cerrar rápido la paritaria. El gobierno necesitaría este año que los salarios estén un poquito por arriba de la inflación para reactivar el consumo. El año pasado perdieron 8 puntos los salarios frente a los índices de inflación, más allá de lo que dijo Kicillof, también que hizo una ensalada de números, se burló de Patricia Bullrich, habló del índice Patio Bullrich y demás. Uno toma el índice de precio de la Ciudad de Buenos Aires, fue 38% el año pasado, las paritarias cerraron en 30%, además la detracción del impuesto a la ganancia para determinada franja que no se actualizó, y tenés en promedio 8 puntos de pérdida de poder adquisitivo el año pasado, que condice aparte con la caída del consumo el año pasado, que dan todos los indicadores. Este año el gobierno necesita que los salarios vayan un poquito por arriba de la inflación. Lo que pasa es que se vienen demorando algunas paritarias. Algunos dicen, el colega Mariano Martín, de que es el gobierno que en ámbito financiero, insospechado ámbito financiero, de ser parte del grupo oligopólico, opositor y todo lo demás. Sí. Algunos dicen que es el gobierno el que está diciendo, miren, el techo está en el 25%. Que está dividido el gobierno. Una es la postura de Kicillof, parece, y otra es la de Carlos Tomadas, que es muy amigo de Cavalieri. Cavalieri salió durísimo a decir, Kicillof, le dijo a Kicillof, me hace acordar a Cavallo. Eso dijo Armando Cavalieri, que es el gremio más numeroso, más de 1.200.000 afiliados de comercio, y que dijo que el gobierno quiere imponer una barrera al salario. Yo tengo la impresión, y aparte he hablado con algunas fuentes, que los empresarios están muy duros, porque el año que viene sigue el país, no con Cristina, pero sigue el país, sin Cristina, pero siguen produciendo, las empresas invierten no de acá a diciembre, sino que siguen funcionando. Los empresarios están muy duros y por eso los bancos que se la han llevado en container y el gobierno ha dejado que se la lleven en container, se han puesto duros, no quieren cerrar la paritaria salarial de Palazzo. Los metalúrgicos no logran cerrar con un 30% de aumento la paritaria metalúrgica, y al gobierno lo único
importa en este caso es que cierren. Que cierren como sea, porque si no cierran y van sumas fijas y adelantos y demás, el poder adquisitivo, por lo menos en los próximos meses, no se refleja en un mayor consumo. Sí, algo está pasando. Necesita que esto se resuelva acá, en mayo, junio, y que haya un poquito más de consumo, y después se verá en diciembre qué se hace. Algo está pasando porque en algunos casos, en sectores, hay acuerdo entre la Cámara Empresaria y el sindicato y finalmente no se termina de avalar en el Ministerio de Trabajo. Hoy fracasó además un paro, una negociación que es la del gremio aceitero, la Federación Aceitera, que está pidiendo un 42% y que es importante porque paraliza todo el complejo oleaginoso en Rosario. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno? Para una franja de entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales de bruto, es decir, entre 12.000 y 22.000 pesos de neto, de bolsillo, lo que hizo es, miren, nosotros le aportamos 5 puntos del incremento salarial que si no se lo llevaría el Estado. Sí. Entonces, los que querían o pedían 30% de aumento, y era para quedarse en 25 reales y el gobierno no hacía nada. Quédense o cierren 25, 26, 27, cierren por ahí, pero cierren rápido. Parece muy difícil eso. Parece muy difícil. A los gritos, está pidiendo Kicillof a los gritos. Parece muy difícil que cierren el 25, ¿no? Y pues el año pasado perdieron mucho, y hay gremios que quieren recuperar este año. Pero bueno, ahora la vamos a seguir, es una discusión me parece importante porque moldea lo que es esta contradicción que hay entre un país que sigue después de diciembre, con Scioli, con Massa o con Macri, y un país que necesita, bueno, ver cómo salvás las papas del fuego de acá a diciembre. Ese corte clarito.